Otro de los conceptos importantes de la medicina tradicional china es que el hombre se encuentra entre el cielo y la tierra, el hombre como puente entre el cielo, ¿sí?, y la tierra, que también, digamos, nos habla un poco de cómo se forma este chi, ¿sí?, que está relacionado con el chi cósmico y con el chi telúrico, y cómo nosotros el chi de nuestro cuerpo también lo toma de estas dos fuentes, del cósmico a través de la respiración, del telúrico a través de los alimentos y a través de la alimentación, ¿no? Nos vamos a encontrar que somos un microcosmos que está todo el tiempo en resonancia con el macrocosmos. Lo que sucede afuera es lo que sucede adentro también, ¿no? Y nos vamos a ir viendo, a medida que desarrollemos la materia, que toda la terminología que vamos a estar usando para nombrar y significar los diferentes signos y síntomas están muy relacionados con la naturaleza, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando de calor, de frío, de fuego, de viento, de sequedad, de humedad, ¿sí?, que muchas veces nos vamos a encontrar que un diagnóstico de medicina tradicional china parece más un parte meteorológico que otra cosa, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver con esta correspondencia y con esta conciencia de que la salud se mantiene no solo equilibrando mi microcosmos, sino equilibrándome yo, mi microcosmos, con el macrocosmos, con las energías cósmicas y telúricas, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de de lo que se llaman los tres tesoros, Sanbao, ¿sí? Bueno, esto que se llaman Sanbao, ¿sí?, la traducción sería los tres tesoros. Los tres tesoros, digamos, los chinos consideran a los seres humanos en función de tres dimensiones diferentes, ¿sí? Tres dimensiones, tres calidades de energía diferentes que son totalmente interdependientes una de la otra, ¿sí? De hecho, una se va transformando en la otra. Estos tres tipos de energía son: uno es el Qin, ahora cuando me traigan se los escribo, ¿sí?, que es la esencia. El otro es el Qi, que es la energía vital. Y el tercero es el Shen, S-H-E-N, ¿sí?, que vendría a ser la conciencia o espíritu, ¿sí? El Qin. El Qin se traduce como esencia y vendría a ser la energía que subyace a la vida orgánica, ¿sí? El Qin tiene una consistencia más material, se dice que es fluido, ¿sí? Y es como el producto de un refinamiento, ¿sí?, de la energía. Se llama esencia, ¿sí?, y es una esencia muy preciosa, muy valorada, que se la cuida muchísimo, ¿sí? Mismo, ¿ustedes hacen Qigong? ¿Estuvieron haciendo Qigong recién? Sí. Bueno, en Qigong, lo que buscamos en Qigong es esto, es nutrir este Qin todo el tiempo. Porque es de ese Qin de donde voy a obtener más Qi, ¿sí?, y después más Shen.
Pero esto es fundamental. ¿De dónde viene el Qin? El Qin viene de dos fuentes, ¿sí? Uno es el Qin ancestral, que sería el Qin del cielo anterior. Las energías del cielo anterior son las energías que nosotros heredamos, ¿sí? Que heredamos de nuestros padres. El Qin ancestral, ¿sí? Que es el que heredamos de nuestros padres y es el que nos da nuestra constitución y medio que ya como que nos marca, ¿sí? En una tendencia. Y después está el Qin del cielo posterior, que es el Qin adquirido por nosotros, es el Qin que nosotros obtenemos después del metabolismo de los alimentos, ¿sí? Del metabolismo de los alimentos, de la respiración, ¿sí? Y de cómo trabajamos eso. Por eso el Qigong, por ejemplo, como práctica, es fundamental para nutrir y desarrollar el Qin. El Qin es la esencia que nutre, por ejemplo, al embrión, ¿sí? Al feto, ¿sí? El Qin también es el que va a marcar los diferentes estadios que tienen que ver con periodos de 7 u 8 años, ¿sí? Del crecimiento, la maduración, ¿sí? Envejecimiento. ¿Sí? Disculpe, me confundo porque son muy parecidos ¿cómo lo pronuncia usted? El Qin. Sí, Usted está hablando ahora del Qin. Del Qin. 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 Gracias. ¿Sí? Que es la esencia, Gracias. es la base. ¿Sí? Sí. El Qin, que es producto, dijimos, de el que heredamos de nuestros padres, ¿sí? Que tiene que ver con toda esta parte y toda la carga, digamos, tiene que ver con las hormonas, las enzimas, ¿sí? Y el Qin posterior, que es el que adquirimos con el alimento, esto forma el Qin esencia, estos dos, ¿sí? Y el Qin esencia se va a encontrar en los riñones. Y va a circular por los vasos maravillosos. Los vasos maravillosos son unos meridianos especiales que tiene el cuerpo, ¿sí? El cuerpo tiene los 12 meridianos principales, que son bilaterales, los meridianos tendinomusculares, los distintos, ¿sí? Y tiene 8 meridianos maravillosos, que por esos meridianos maravillosos va a circular este Qin también, ¿sí? Pero en su mayoría lo vamos a encontrar siempre en el riñón, ¿sí? El riñón es un órgano, el concepto de órgano, que ya lo vamos a ver más adelante, en la medicina china es totalmente diferente al de la medicina occidental, ¿sí? Por ejemplo, el riñón, en este caso, para la medicina china, está relacionado con los riñones, con la función que cumplen los riñones en la medicina occidental, pero el concepto de riñón también incluye a las cápsulas suprarrenales, a los órganos sexuales, ¿sí? A todo el aparato geniturinario. Y el riñón atesora esta esencia, ¿sí? Vieron que en Qigong, bueno, todos los trabajos de respiración, ¿sí? Que se hacen, ¿sí? Como de bombeo, que tienen que ver con el ombligo, con el Ming Men, ¿sí? Que es una cavidad que está justo
atrás del ombligo, entre la segunda y la tercera lumbar, ¿sí? Con el perineo, ¿sí? Que también es otra cavidad, que es el huillín, ¿sí? Esto de con la respiración de contraer y expandir todo el tiempo, ¿sí? Como estar amasando, ¿sí? Y tonificando esa energía. Después, con ayuda de la mente, en Qigong, es como vamos a conseguir también mover esa energía a través del cuerpo. Bueno, esto sería el Qi, que es como la base energética, digamos, es la base de donde el cuerpo después obtiene toda la otra energía. Esto, Qi, Qi y Yen, son como procesos, es un proceso alquímico que se produce en el cuerpo, ¿sí? Desde una base preciosa pero más burda, como es el Qi, más burda quiero decir más sólida, ¿sí? Porque tiene como un aspecto fluido. De ahí vamos a producir el Qi, que ya tiene un aspecto más etéreo, ¿sí? Y del Qi vamos a generar el Shen, que todavía es más etéreo que el Qi. El Qi habíamos dicho que lo podemos definir más que nada, ¿sí? Más allá de que es el elemento constitutivo y fundamental de toda la naturaleza, pero lo podemos definir por lo que hace, que en la próxima clase vamos a ver específicamente el Qi, ¿sí? Mucho más en profundidad, y los diferentes tipos de Qi y los diferentes movimientos del Qi, ¿sí? Lo vamos a definir por lo que hace, ¿sí? Por sus cualidades, ¿sí? Y podemos decir que el Qi fundamentalmente es la fuente de todo movimiento. Todo movimiento, voluntario e involuntario, se produce gracias al Qi, ¿sí? De hecho, habíamos, o sea, el hecho de caminar, correr, bailar, saltar, tiene que ver con el Qi. El latido del corazón tiene que ver con el Qi. De hecho, las arritmias cardíacas en medicina tradicional china están relacionadas con el Qi de corazón, o sea, tiene que ver con una insuficiencia del Qi de corazón, ¿sí? De hecho, como dijimos antes, gracias a este movimiento del Qi, y que el Qi genera todo este movimiento, es que el cuerpo se mantiene sano, ¿sí? Cuando el Qi se obstruye, cuando el Qi deja de fluir, deja de moverse, enfermamos. La otra función importante del Qi es que protege al cuerpo, ¿sí? El Qi tiene un concepto también bastante yang, ¿sí? El Qi que protege al cuerpo es un Qi específico que se llama Wei Qi, ¿sí? Wei Qi sería el Qi protector, ¿sí? Que circula por la superficie. Como protege al cuerpo, circula por la superficie. Circula por dos meridianos que son los más superficiales que hay, que tienen que ver con el meridiano de vejiga y el intestino delgado. Y este Qi protector es el que evita que los agentes patógenos externos ingresen al cuerpo. Cuando este Qi se debilita es cuando los factores externos pueden ingresar al cuerpo y generar diferentes tipos de enfermedades, ¿sí? Cuando hablo de factores patógenos externos me refiero al frío, me refiero al calor, me refiero a la humedad,
¿sí? O a la sequedad. ¿Puede repetir cuáles son los dos meridianos? Vejiga Vejiga y intestino delgado. Gracias. El chi es también la fuente de transformación armoniosa en el cuerpo. La transformación de todas las sustancias que ingerimos, oxígeno, los alimentos, ¿sí? Todas esas sustancias se metabolizan y se transforman en el cuerpo gracias a la acción del chi. El chi gobierna la retención de las sustancias en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias al chi cada cosa ocupa su lugar. Gracias al chi la sangre se mantiene en sus cauces, ¿sí? Gracias al chi los órganos se mantienen en su lugar. Entonces, cuando, por ejemplo, las tosis de órganos, cuando un órgano cae, ¿sí? Esto tiene que ver con una insuficiencia de chi, ¿sí? En la persona. En realidad se llama hundimiento de chi, que vendría a ser como un caso más agravado de deficiencia del chi. Y por último, la última función del chi es calienta el cuerpo, ¿sí? Y el calor es fundamental para todas las actividades metabólicas que suceden en el cuerpo, ¿sí? No el calor patológico, ¿sí? Que ya sería un exceso. Vamos a ver que entre Qin, esencia, y Chi, entonces podemos marcar algunas diferencias. Una, que el Qin, como dijimos antes, el Qin, como dijimos antes, es más material, ¿sí? La otra, el Chi, es más etéreo, ¿sí? La esencia reside en Qin, habíamos dicho también que reside casi exclusivamente en el riñón, ¿sí? El Qi está en todo el cuerpo. La esencia se renueva muy dificultosamente, por eso es que se la cuida muchísimo, ¿sí? La prenatal. Claro, la prenatal. De hecho, se dice que de esta esencia prenatal usamos una capacidad muy chica nosotros. Por eso el Qigong lo que nos ayuda es a no solo a mantenerla, sino a poder tener acceso, ¿sí?, a una mayor proporción de ese Qi. En Qigong, las posiciones estáticas, la del árbol, por ejemplo, ¿sí?, hay un montón, ¿sí?, son las que usamos para nutrir, para fortalecer, ¿sí?, este Qi, justamente. Bueno, la esencia, como dije antes, también responde a ciclos de 7 u 8 años, ¿sí?, que tienen que ver con los diferentes procesos de desarrollo de la persona, ¿sí? El Qi, los ciclos son muchísimo más cortos, ¿sí? Hay ciclos que son circadianos, ¿sí?, hay ciclos que son anuales, depende de qué tipo de Qi estemos trabajando. Y por último, el Qi se mueve rápido. Es más rápido que la velocidad de la luz, el Qi. ¿El Chi o el Shin? El Qi. El Shin es lento, ¿sí? Se mueve muy lentamente.
Y acá vamos a hablar un poco del Shen, ¿sí? El Shen dijimos que está relacionado con la conciencia, ¿sí? Y está muy relacionado con las actividades mentales. Una persona que tiene un accionar incoherente, ¿sí?, se dice que tiene una alteración del Shen. Pero aparte, el Shen, digamos, cada órgano tiene su Shen, que es su alma vegetativa. Como saben, bueno, no sé si lo saben, pero en medicina tradicional china están los órganos, que son yin, y las entrañas, que son yang. Los órganos son los que se dicen sólidos y son los que atesoran los elementos, la sangre, el qin, ¿sí?, el chi. Estos órganos yin son el hígado, el pulmón, el corazón, el vaso páncreas y el riñón. El corazón, el Shen del corazón, es este que está relacionado con la conciencia, ¿sí?, y con las actividades mentales, ¿sí? Es el que mantiene la coherencia. ¿A cuál órgano pertenece? Al corazón. La sangre del corazón es la que permite atesorar este Shen, ¿sí? La sangre que irriga el cerebro es el que permite atesorar este Shen. Después está, digamos, responsable de estos es que la mente esté clara, ¿sí?, que tenga buena memoria, ¿sí? Después tenemos el Hum, ¿sí? Entonces, Shen se los llama a todos, ¿sí? Y Shen es este concepto de conciencia general, ¿sí?, que vamos, antes de hablar particularmente de cada uno, también a decir que tiene una similitud con el Qin, y que es que el Shen también lo heredamos de nuestros padres, ¿sí? Tenemos los diferentes Shen. El Shen del corazón, ¿no? Son, uno es el Shen del corazón, digamos, el alma vegetativa del corazón se llama Shen. Después, el alma vegetativa del hígado se llama Hum. Y el Hum tiene que ver con los proyectos, ¿sí? HUM. ¿Y todos los Shen están relacionados con los procesos mentales? ¿O solo el del corazón? No, el del corazón está relacionado a procesos mentales. Lo que pasa que, bueno, ahí también hay otras diferencias con lo que es la medicina tradicional china. Por eso ellos le pusieron el nombre de alma vegetativa, ¿sí? Y que tiene que ver con una característica como de una característica emocional, ¿sí? Por ejemplo, el Hum, ¿sí?, que es el hígado, que es el hígado como órgano, es el responsable de que la energía fluya armoniosamente por el cuerpo, ¿sí?, fluidamente por el cuerpo. Esa es la función principal que tiene el hígado. El Hum del hígado, esta alma vegetativa del hígado,
es la que impulsa nuestros proyectos, ¿sí? El Jun podríamos decir que es la fuerza que tiene la semilla para romper la cáscara y brotar en un árbol, en una planta, en lo que sea, ¿sí? Está relacionada con mis proyectos, con mis sueños, ¿sí? Hacia dónde quiero ir. Sueños en los dos sentidos, también era el sueño de soñar. En los dos sentidos. Sueño como proyecto y también está relacionado con el sueño como señor. Por eso, por ejemplo, eso lo vamos a ver también en próximas clases, que tiene que ver con los 5 elementos, donde empezamos a ver más detallado todas estas cosas. El hígado, que tiene que ver con esto de generar proyectos, lo peor que digamos, cuando se desequilibra, ¿qué es lo que le pasa a la persona de madera, que es el hígado? El elemento madera corresponde a hígado y vesícula biliar. La persona de características de madera es una persona muy proactiva, justamente, ¿sí? Que tiene que ver con esto, con generar cosas, con generar proyectos, ¿sí? A veces se pasa de mambo y empieza a generar un proyecto, otro proyecto, y abre 10 proyectos al mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es muy difícil llevar a cabo 10 proyectos al mismo tiempo. Se empiezan a caer. Lo peor que le puede pasar a una persona de madera que tiene esta característica tan acentuada es eso, es que se le caigan los proyectos. Se frustra. ¿Qué genera la frustración? Un síndrome muy común en medicina tradicional china, que lo van a ver en la mayoría de los casos, que es el estancamiento de chi y del hígado. ¿Sí? Justamente como la función del hígado, la función primordial del hígado es que la energía fluya libremente, ¿sí? Lo peor que le puede pasar al hígado es que la energía se estanque. ¿Cuál es la emoción patológica del hígado? La ira. Cuando se estanca produce ira. Puede producir ira, produce esto de irte para adentro, de frustración, ¿viste? Y vamos a ver que produce otro montón de cosas relacionadas también con otros órganos. Pero bueno, para seguir, bueno, si no, no vamos a poder. El otro es el Po. El Po está relacionado con el pulmón, la otra alma vegetativa, ¿sí? Pulmón. El Po está relacionado con el cuerpo, ¿sí? Íntimamente relacionado con el cuerpo. Voy a buscar algo para borrar. Este es el que estábamos hablando ahora. El pulmón, el Po. El Po está muy relacionado con el cuerpo. O sea que está relacionado con el instinto de conservación, el instinto de supervivencia, ¿sí? Con eso está relacionado el Po. Por eso la emoción patológica del pulmón está relacionada con la tristeza, ¿sí? Con esto de perder un poco el instinto de supervivencia, de dejarme estar. Y fíjense que la tristeza también tiene que ver con estas posiciones medias sifósicas de la columna, ¿sí? Hay dos puntos. Uno, bueno, que es
a la altura de la dorsal 3, ¿sí? Tenemos el punto Yu de la espalda que está relacionado con el pulmón, ¿sí? Y después en el centro del pecho, ¿sí?, hay una cavidad muy importante que está relacionada con la actividad cardiorrespiratoria, ¿sí? Bueno, eso se deprime, ¿sí? Y es lo que me lleva también a esa postura sifósica. El otro, la otra alma vegetativa es el Yi. El Yi tiene que ver con el vaso. En realidad, cuando hablamos de vaso, estamos hablando del conjunto vaso-páncreas, ¿sí? Es uno de los órganos responsables de la digestión. Y el Yi tiene que ver con cómo ordeno mis pensamientos, ¿sí? Tiene mucho que ver también con la memoria y tiene que ver con cuando el vaso está en insuficiencia, este Yi sufre, y una de las cosas que me va a generar, que puede ser mala memoria, distracción, estar distraído, no estar atento, pero sobre todo los pensamientos repetitivos, los pensamientos rumiantes, ¿sí? Esto de las obsesiones, ¿sí? Seguir todo el tiempo con el mismo pensamiento, todo el tiempo con el mismo pensamiento. Y por último, tenemos el Si. El Si, que es el alma vegetativa del ritmo. Z-H-I. Sí. Y esto está muy relacionado con la voluntad, ¿sí? Con la determinación que tengo para hacer algo, con la intención que le doy a algo. Con mi seguridad, con mi certeza. Por eso cuando esto se afecta, la emoción patológica está relacionada con el miedo. Los ataques de pánico se tratan a través del riñón. ¿Habría una debilidad energética del riñón? ¿Cómo? ¿En el pánico habría una debilidad energética del Claro. riñón? Sí, entre otras cosas, sí. Está involucrado. Bien. Esto sería más o menos, después los vamos a ver más en profundidad, lo que serían el Sambao, que son estos tres tesoros, ¿sí? El Chi, la esencia, el Chi, la energía vital, el Shen, ¿sí? La conciencia. Lo que buscamos cuando hacemos Qigong, lo que buscamos cuando hacemos Qigong es esta transformación, ¿sí? Esta alquimia de Yin en Qi en Shen, ¿sí? Los grados más elevados de práctica de Qigong están relacionados con el Shen. Bueno, esto fue lo que dijimos al principio, ¿sí? Que la lógica de la teoría médica china supone que una parte la podemos comprender en relación a la totalidad, ¿sí? Eso es lo que vamos a buscar con la teoría de Yin y Yang. Esta lógica, justamente, que explica las relaciones, las pautas y el cambio que se produce en todas las cosas todo el tiempo, es lo que se denomina la teoría de Yin y Yang. Como dije recién, está basada en la construcción de dos complementos polares, ¿sí? Que estos conceptos no son, o sea, muchas veces se confunde y se cree que la teoría de Yin y Yang es como una mera clasificación de las cosas.
esto es yin y esto es yang. No. Pueden ir cambiando. ¿Eh? El yin y el yang pueden ir cambiando. Exactamente. Muchos yin Exactamente. Totalmente. para que se ¿Sí? complementen. O sea, yin y yang no son particularidades, ¿no? Sino que son cualidades comunes a todos los fenómenos que se producen en el universo. En este sistema de pensamiento todas las cosas son contempladas como parte de un todo. Y esto es fundamental en la medicina tradicional china. Ninguna cosa puede existir por sí misma, ¿sí? No hay absolutos, y yin y yang contienen, que era lo que decía él, dentro de sí mismo, la posibilidad del otro, ¿sí? La posibilidad de esta transformación y de este cambio, que es lo que sucede todo el tiempo en el cuerpo, aparte. Todo, digamos, la salud está relacionada con un equilibrio, ¿sí? Con un equilibrio energético. Pero ese equilibrio es dinámico, no es un equilibrio estático, ¿sí? Es un equilibrio dinámico donde todo se está transformando todo el tiempo, una cosa en la otra. Esto es lo que explica la teoría de Yin y Yang. ¿Sí? Yin y Yang son dos principios o fundamentos que son tan diferentes que son opuestos, en algunos casos son opuestos, pero no son antagónicos. Por esta razón, de que uno se puede transformar en el otro y degenerarse mutuamente. Esto difiere, ¿sí?, totalmente con la noción pitagórica, ¿sí?, de que la mesa es la mesa y no puede ser la no mesa la mesa. ¿Sí? Acá en la teoría de Yin y Yang, sí, la mesa puede ser la no mesa. ¿Sí? O sea, Yin se puede transformar en Yang. Pero la mesa que no se puede transformar en no mesa, puede transformar en lo que yo quiero. Y si lográs el desarrollo del Shen, ¿sí?, que necesitas para eso, sin lugar a dudas. Hay grandes maestros del Qigong, y sobre todo en Qigong hay grandes maestros que logran incidir sobre la materia a través de la conciencia. Y acá tenemos, ¿sí?, los ideogramas de Yin y Yang. ¿Sí? Acá tenemos la raíz, la base, que sería lo que representa una montaña en los dos. Uno, el Yin, es el lado sombreado de la montaña, ¿sí? Esto representa la nube. Y el Yang, que es el lado luminoso de la montaña, donde representa el sol sobre el horizonte y los rayos de luz que iluminan la ladera de la montaña. Esto se lo vamos a poner después en la página, ¿sí? Y además del PowerPoint en la página va a haber un archivo, un PDF, ¿sí?, con todo esto de apuntes para que ustedes lo puedan. El apunte lo puedo comprar eso acá. Creo que van a estar en la página, me parece que. ¿Los videos de las clases también? Creo que sí. Bueno, entonces esto es Yin y Yang, ¿sí? Una montaña, el lado luminoso de la montaña, el lado oscuro, la ladera oscura de la montaña. ¿Sí? Vamos a ver Yin Yang como esto, ¿no? Como estas dos fases de un movimiento cíclico. ¿Sí? Podríamos decir que cómo aparece la noción de Yin Yang, y bueno, nos imaginamos que apareció por esto, los campesinos que veían el movimiento cíclico del día y de la noche, ¿sí? Cómo el día se
transformaba en noche. ¿Sí? Y por extensión, ¿sí? Tenemos entonces que la luz, que es el día, corresponde al yang, ¿sí? Que era la ladera luminosa de la montaña. Y la oscuridad podríamos decir que corresponde al yin. Por lo tanto, el sol es yang y la luna es yin. Y así seguimos, claridad es yang, sombra es yin. Y por extensión, como el sol y el día es yang, la actividad que desarrollo durante el día es yang. El movimiento es yang. ¿Sí? El descanso, ¿sí?, que sucede a la noche es yin. Así sucede todo. El cielo, que es por donde sale, donde aparece el sol, y es yang. La tierra es yin. El cielo lo consideraban una bóveda circular, por eso lo circular también es yang, ¿sí? A la tierra, como la consideraban plana, ¿sí? Por eso lo plano es yin, ¿sí? Lo cuadrado también es yin. El cielo, donde estaban el sol, la luna, las estrellas, y era por medio del movimiento de los astros que las personas diagramaban su calendario. ¿Sí? Por eso podemos decir que el tiempo es yang. ¿Sí? Y la tierra que se parcelaba en diferentes campos es yin. El espacio es yin. El este es yang y el oeste es yin. ¿Por qué el este es? ¿Por qué se les ocurre que el este es yang? Perfecto, exactamente. Y el oeste por donde se oculta. ¿Sí? Bueno, para los chinos el sur estaba arriba, ¿sí? Entonces es yang. ¿Sí? Todas las ceremonias religiosas que se hacían en China, donde también participaba el emperador, era el emperador mirando hacia el sur, cielo. Y, claro. Y por eso es que la izquierda es yang y la derecha es yin, porque si yo me pongo mirando hacia el sur, ¿sí?, la mano izquierda va a estar al este, que el este es yang, entonces la izquierda es yang. La mano derecha va a estar al oeste, que es yin, entonces la mano derecha es yin. ¿Vieron? Cuando hacemos Qigong, cuando cerramos la forma, los hombres ponen primero la izquierda y después la derecha. Primero la mano yang, el hombre es yang, ¿sí? Es una energía yang. La mujer es una energía yin, entonces va primero la derecha y después la izquierda. Bien. Así, el desarrollo de todo fenómeno en el universo es el resultado de esta interacción de yin y yang, ¿sí? Todo el tiempo. Y aparte, todo este fenómeno tiene diferentes grados de manifestación, ¿sí? Vamos a ver también, el yang se representa por una línea entera y el yin lo representamos por una línea partida, ¿sí?
Entonces, nos vamos a encontrar con esto. ¿Sí? Con el ciclo del día, el ciclo circadiano, donde el amanecer podemos decir que es yang porque sale el sol, ¿sí? Pero es un yang que está dentro de un yin, ¿sí? Porque viene de la noche, que la noche... Me dijo hablando que si 11:30 quiere hacer un corte de 10 minutos para descansar. Si la noche es yin, ¿sí? El amanecer viene del yin, entonces es yang dentro del yin. El mediodía es lo que se llama el yang absoluto, yang en yang, ¿sí? Que es cuando el sol alcanza su punto máximo. A partir de ahí empieza a decrecer. Decrece el sol, empieza a bajar el sol, baja la luminosidad, ¿sí? Y empieza el ocaso. El ocaso es yin dentro de yang. Empieza a aparecer el yin en el yang. Y de ahí vamos a la noche, que es el yin absoluto, es yin en yin, ¿sí? Estos diferentes grados de manifestación, que los vemos acá en el transcurso del día, se produce siempre en todas las cosas, ¿sí? Por ejemplo, también en el ciclo de las estaciones, en el ciclo estacional, la primavera sería también, como dijimos, el amanecer, yang dentro de yin, ¿sí? Que es el crecimiento del yang, empieza a crecer el yang. El verano es yang dentro del yang, es el yang máximo. El otoño, que es donde entramos ahora, es yin dentro de yang, ¿sí? Empieza a crecer dentro de yang el yin. Y el norte es el yin máximo, el yin dentro del yin. Yin Yang como dos etapas de transformación. Hacemos 10 minutitos más y cortamos un poco. Las preguntas simples, que es un libro clásico antiguo de medicina china, dice que el cielo es una acumulación de yang y la tierra es una acumulación de yin. Y Lee Tzu, el filósofo taoísta, que los elementos más puros y ligeros tienden a subir y son los que formaron el cielo, ¿no? Por eso el cielo es una acumulación de yang. Y los más densos y pesados son los que tienden a bajar y hicieron la tierra, ¿sí? Por eso la tierra es una acumulación de yin. Esto en Yin y Yang como dos etapas de transformación nos marcan dos etapas diferentes donde los fenómenos sufren diferentes etapas de cambio y de transformación. Lo podemos ver en las aguas, en el agua del mar o de los ríos o de los lagos, ¿sí? Que con el calor del sol esa agua se transforma, se evapora y se forma vapor, ¿sí? Luego ese vapor, en el frío de la noche, se condensa nuevamente y se vuelve a transformar en agua, ¿no? Tengo una pregunta, ¿por qué el hombre se lo considera yang y la mujer yin? O sea, porque, bueno, la mujer, te puedo responder mucho más fácilmente porque se considera yin la mujer que al hombre. La mujer tiene la capacidad de gestar, ¿sí? Que es una acción netamente yin, es una acción netamente nutritiva, ¿sí? El yang
digamos, yo creo que también tiene que ver con un tema cultural, ¿sí? Donde el hombre en la antigüedad era el que salía a trabajar, ¿sí? El que salía a buscar el sustento para la familia, la mujer era la que se quedaba, ¿sí? En la casa. Tiene que ver básicamente con eso, ¿no? Después sí hay funciones que tiene la mujer y que no tiene el hombre y que son netamente yin, como la gestación es una de ellas. Esto de tener al embrión, al feto, ¿sí? Durante 9 meses nutrirlo, ¿sí? Criarlo, es una acción netamente yin, ¿sí? Más allá de que también, hasta en las cosas más yin siempre hay un aspecto yang, ¿sí? Claro, porque el nacimiento sería una manifestación yang. Absolutamente, absolutamente. El nacimiento es una manifestación yang. Pero eso lo vamos a encontrar en todas las cosas, ¿sí? Los aspectos yin, digamos, ahora después lo vamos a ver en el símbolo de yin y yang, ¿sí? Dentro del yin está la semilla del yang, y dentro del yang está la semilla del yin, ¿sí? Y que eso es lo que lo hace que estén todo el tiempo moviéndose, todo el tiempo transformándose uno en el otro. Pero bueno, podemos decir entonces que volviendo al ejemplo que habíamos dado de el agua, de la vaporización por el calor, podemos decir que lo yang tiene una forma más inmaterial, ¿sí? Más etérea, y lo yin tiene una forma más material, ¿sí? Lo yang produce energía y la energía yin produce la forma, ¿sí? Que tiene que ver con esto, ¿no? En la pregunta simple, la Tierra es una acumulación de yin, la acumulación de yin produce forma. El yang genera y el yin crece. El yang, como antes, inmaterial, es no sustancial, el yin es sustancial, ¿sí? Porque es material, energía y materia. Expansión y contracción, ¿sí? El movimiento cardíaco, ¿sí? La sístole y diástole, la expansión y contracción del músculo cardíaco. El yang eleva, el yin desciende, el fuego lo consideramos yang, el agua la consideramos yin, lo que está arriba es yang, lo que está abajo es yin, ¿sí? Pero también todo va a depender en relación de qué lo estamos diciendo. O sea, yo te puedo decir, el cuerpo, ¿cuál es la parte más yang que tiene el cuerpo? La cabeza. Bien. ¿El pecho? ¿Qué es? En relación con la cabeza, sí. Es yin. Ahora, el pecho con la panza es yang. O sea, todo depende en qué contexto lo estoy viendo, ¿sí? Y eso es algo que tengo que estar viendo todo el tiempo. Acá está lo que decía, el símbolo de yin y yang, ¿sí? Que son dos etapas opuestas, pero forman una unidad, ¿sí? Se complementan, son interdependientes, el yin con el yang. El yang contiene el germen del yin el germen del yang, ¿sí? O sea que nada es absolutamente yang, nada es absolutamente yin, ¿sí?
y están constantemente uno transformándose en el otro. De eso se trata la vida, ¿sí? De que esa transformación se siga sucediendo armoniosamente en un equilibrio dinámico. ¿Sí? Bien, ¿quieren que cortemos unos 10 minutitos?